Con mis dos mujeres vivo aquí, estoy muy contento con las dos. A una le doy arma con ají, a otra le doy pan con ilusión. Y las dos se desviven por mí para que parezca un gran señor. Una me acomode el corbatín y otra me refile el pantalón. Bailo danza urbana y bailo son con la que nació en la capital y con la rural bailo tambor hasta cuando el cuerpo lo demás. ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y picoco. ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y picoco. Soy feliz metido entre mi piel, vivo con una de corazón. Dejo la frescura del clavel y tengo el aguante de perdón. ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y picoco. ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y picoco. Mi piel tiene brillo de metal y no hago reproches nunca a Dios. Mi vista es mi punto cardinal y en la noche soy rayo de sol. Y en la noche soy rayo de sol. ¿Quién ha visto negro como yo? Donde quiero y mis dos pies van. ¿Quién ha visto negro como yo? Soy el tiempo quien anda sin reloj. Con mis enemigos parto el pan. ¿Quién ha visto negro como yo? Y con mis amigos el dolor. ¿Quién ha visto negro como yo? Nunca guardo odio en mi corazón. Yo alegro al que sufre con una canción de los que andan mudos. Yo soy la opinión de los oprimidos, soy la redención. Quien me pide techo, yo le doy. En tierra soy faro de navegación. Yo soy de la herida, cicatrización. Conmigo no hay tablas y esta hay decisión. Como yo, 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 como yo. ¿Quién ha visto al negro como yo? ¿Quién quiere a sus negras como yo? Negro guapachoso como yo, que baila tambor como yo. Nunca guardo Dios. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Estamos escuchando allí de fondo un sabroso tema del folclore venezolano, de la música popular venezolana interpretada por un solo pueblo, como lo es ¿Quién ha visto negro como yo? Tema compuesto por Jesús Rosas Marcano, profesor Jesús Rosas Marcano, quien fue mi profesor en la Escuela de Comunicación Social y bueno, y el cual hice una gran amistad con él y nos teníamos mucho cariño. Bueno amigos, había anunciado que voy a estar conversando con el médico cirujano y también dirigente político Pedro Roberto Ruiz. Sin embargo, no hemos hecho contacto todavía con Pedro Roberto Ruiz. Pedro Roberto Ruiz está en Miami. Y bueno, estamos a la espera de que él se
conecte con nosotros. Esperamos que podamos hacerlo, porque bueno, vamos a hablar de tanto de la parte política como algo también de medicina, lo que tiene que ver con las vacunas, el coronavirus, cómo se está comportando y esos detalles, ¿no? Entonces, pues esta puede ser una muy buena conversación con el doctor Pedro Roberto Ruiz, que además es un gran analista político y al cual yo siempre consulto sobre, en general, los temas que pasan en nuestro país. Bueno, desde la madrugada o desde la noche de ayer, Venezuela, Caracas específicamente, geográficamente, pero toda Venezuela ha seguido con mucha preocupación lo que está pasando en la Cota 905, el cementerio, el paraíso, que desde la noche de ayer, estos criminales, estas bandas criminales del Coqui, el Vampi y otros delincuentes están causando o continúan causando terror en esas zonas, porque ya tienen bastante tiempo, más de un año, en esas zonas, creando todos los días una situación tensa entre los ciudadanos que viven en esas parroquias, y de verdad que esto no es justo. Esto no debería ocurrir en nuestro país. Jamás en nuestra historia ha ocurrido algo parecido, que delincuentes, bueno, se apoderen de zonas del país, y mucho menos en la capital. Y exactamente estos criminales están apoderados de La Vega, de la Cota 905, del cementerio, el Valle, el Paraíso, y hacen lo que les da la gana en esas zonas. Siembran el terror, cobran vacuna, hacen sicariato, someten, asesinan, sacan a las personas de su casa, le quitan la casa, se meten en la casa de la persona y simplemente la sacan de allí, y las personas no pueden volver a su casa. Roban, por supuesto. Bueno, toda clase de crímenes cometen estos señores allí en esa zona, y el Estado venezolano, cuyo administrador es el gobierno, el señor Nicolás Maduro, bueno, simplemente parece que está solo de espectador de esto, y además hasta lo niegan. Fíjense que en la Asamblea Nacional la fracción de oposición, los 20 diputados de oposición, han venido solicitando la comparecencia de la ministra del Interior y Justicia, para que la ministra Menéndez, para que, bueno, rinda cuenta de qué es lo que está haciendo el Estado, cómo el Estado está enfrentando esa situación, qué planes tiene para darle solución, poner coto, someter a esos delincuentes. Y realmente la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, 257 diputados, bueno, simplemente ignoran esas peticiones de los diputados de oposición y discuten cualquier otro tema, y simplemente hacen como que si no estuviese pasando eso allí. Entonces, el gobierno se hace la vista gorda de esta situación, no reconoce que estas bandas tienen esas zonas tomadas por completo, que funcionan allí a sus anchas, y simplemente se hacen los suecos los señores del gobierno. No explican al país cómo van a enfrentar esta situación, qué planes de seguridad van a desarrollar, cómo van a hacer para someter a esta gente y que no se sigan extendiendo, porque evidentemente estas personas no se van a quedar allí nada más, van a seguir extendiéndose en cuanto a territorio.
pueden llegar allí a Montalbán, a Antímano, eh, a Caricuao, Macarao, pueden extenderse porque todos esos cerros se comunican. Entonces, es muy fácil para ellos, a través de esos cerros, bueno, cruzar de una parroquia a otra, de un barrio a otro. Y bueno, y en ese camino van entonces causando las peores fechorías. Voy a- ya está por aquí. Ah, vamos a intentar entonces poder conectarnos con Pedro Roberto. Saludos, Pedro. ¿Cómo estás? Saludos, José, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Bueno, aquí estamos Sí. hablando como loro. Oh, terrible el tráfico y la lluvia, ¿no? Porque tú sabes que pese a que no es una situación de huracán como tal, pero esas tormentas que traen tanta agua levantan casi 2, 3 pies de nivel de agua en el río. Esta es una zona de un delta de un río y se llena. Y tienes que esperar que baje el agua para que pueda pasar. Porque si no, es que no pasa, pasarás en lancha, pero, pero se Bueno, llena, ¿no? ya, 30, ya estamos aquí, 30 Pedro. pies es Mira, bastante. muchas cosas, pero ya tenemos muy poco tiempo, apenas media hora. Eh, hoy, bueno, desde anoche la noticia gira en torno a todo lo que tiene que ver con estas bandas delictivas, el Coqui, el Vampi, el Conejo, el Romer, todos estos individuos que, bueno, que se apoderaron, que se han apoderado, perdón, de esas barriadas de La Vega, de la Costa 905, del Paraíso, la organización del Paraíso, del cementerio, llegan incluso hasta el Valle, Tejerías, Montalbán, o sea, y tienen entonces un cuarto del municipio Libertador tomado, literalmente tomado, donde ellos pusieron su bandera y ellos son los que mandan allí. Y eso, bueno, de verdad que es algo inaceptable, inédito en el país. Y sí, el gobierno que está haciendo, bueno, haciéndose el sueco, la Asamblea Nacional no discute, hoy en la Asamblea Nacional ni siquiera se discutió eso, a pesar de que los partidos de oposición vienen planteando la interpelación a la ministra y a los funcionarios, pero nada, no hay ningún tipo de discusión en la Asamblea de eso y el gobierno no da explicación al país de cuáles son las medidas que va a tomar para eso. No sé si has podido seguir las noticias hoy, Pedro. De, Sí, sí, bastante. He seguido permanentemente la situación porque eso es con el equipo político. Yo le decía que eso era hace 2 años. Le decía que era una posibilidad cierta la situación porque lo que se ve es si tú escuchas las intervenciones políticas del gobierno en los últimos 8 años, tú puedes planificar y saber qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, lo más patético era una entrevista que le hacían al presidente montado en un jeep en el que estaba artillado con una ametralladora de alta potencia. Y él mismo lo decía, que él iba a subir más o menos 80, 90 equipos de esos junto con otros especiales que tenía a los barrios. Bueno, o sea, pudo haber sido una posibilidad, pero la verdad verdadera es que ellos mismos no escuchaban a Chávez, porque Chávez decía que la guerra simétrica no era precisamente armar a la población para que fuese a utilizar las armas contra la misma población, contra los organismos del gobierno o contra fuerzas extranjeras. La guerra simétrica es otra cosa. Y Chávez le explicaba muy bien en sus modelos. La gente odiaba a Chávez, no quería nada con Chávez, pero no escuchaba los planteamientos como para preparar una estrategia en estos tiempos. Y lo que estamos viviendo es simplemente la solución pragmática de un cuento que nos echaron hace años. Mira, si tú agarras un mapa ahí y pones en círculo dentro de ese mapa los círculos que tienen control por los grupos
no alineados con el gobierno. Porque acuérdate que los grupos armados de los colectivos son grupos alineados al gobierno, pero el grupo que está ahorita en esa refriega no son, tampoco son alineados con la oposición, son grupos autónomos que tienen control de sus espacios, que saben que son, que viven y saben moverse dentro de los barrios y tienen y han tenido la oportunidad porque el gobierno como tal se ha ocupado de cosas muy particulares de gobierno y se ha ocupado de perseguir a los que son oposición verdadera de gobierno, mejor dicho, no a los que se oponen al gobierno, sino a los que pegan gritos porque sienten que bueno, va más allá, porque hoy por hoy, si nosotros decimos si hay 7 millones de venezolanos fuera, fue la gente que se pudo opositora cierta al gobierno, pero muchos de los que están ahorita en Venezuela es gente que votó por el gobierno, pero que la está pasando tan mal que pega grito y dice esto no es lo que yo para mí. Entonces el gobierno se ocupó, en este caso se ocupó el estamento militar, de hacer una guerra en el papel y una guerra pragmática entre buenos y malos, entre derecha e izquierda, entre gente que cree en el comunismo y el que no cree en el comunismo. Pero hay gente que no cree ni en el comunismo, ni es de derecha, ni es de izquierda, ni es nada, sino que gente que dice, yo tengo 27 a 33 años para vivir y en ese lapso de tiempo yo debo vivir. Y ese es el pensamiento filosófico del AMPA. El AMPA sabe que va a vivir y los 32. Es lo que tú puedes ver. Y ahí necesitan ellos hacer su vida. ¿Dónde empezó el problema? En el descuido de entregar antes de nuestro país a esas famosas zonas de paz, que eran los jueces de paz, es un proyecto, pero tú no puedes tener jueces de paz en base a una banda delictiva que ocupen espacios geográficos. Volviendo al tema del mapa, encierra en un círculo el, el tema de el tema de 905, el tema de Maracay, el tema de los Valles del Tuy, el tema de Lara, y te darás cuenta de cómo se está formando una línea divisoria de un control armado y con armamento pesado, de guerra, que está dividiendo el país en aquellas tres famosas áreas que hablaba Chávez cada vez que exponía la guerra asimétrica. O sea, te va a parecer mentira. Eso está sucediendo. Eso está sucediendo y es la Venezuela que te muere. ¿Hasta dónde vaya esto? Mira, la historia se repite. Vamos a ver países de otros continentes que ha sucedido y podemos hacer una analogía de lo que pudiera pasar en Venezuela. No sé si me estás escuchando, José. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Lo que pasa es que estoy aquí buscando información también. Perfecto. Sí, pero te estoy escuchando bueno, perfecto. esa es una realidad. Ahora, la gente quiere siempre tener una oportunidad. Y la oportunidad la va a ver en quien haga el liderazgo. Los grupos necesitan de liderazgo. Hay liderazgos muy buenos, hay liderazgos regulares, hay liderazgos importantes. Hay líderes. O sea, tú no puedes decir si el líder es bueno o es malo. Este año el chavismo ha tenido más de millones de oportunidades y lo único que se han ocupado del chavismo es de asuntos personales. No ha tenido la oportunidad de gobernar. De verdad que han perdido el tiempo. Es increíble, ¿no? Otros sectores que han intentado también han perdido muchísimo tiempo. Hoy por hoy es triste. Yo tengo algunos datos que tienen más o menos 8 meses consolidados, pero que vienen más o menos 20, 24, 30 meses, los que me voy a conversar contigo en este momento, porque yo sí creo que aunque los números digan una cosa y aunque la opinión general hable de otra, yo creo, José, que los espacios en la política no se pueden ceder, no se pueden entregar. Ese es un error, esa entrega de espacio político que tuvo el gobierno. Y nosotros, los que queremos un país a futuro, que podemos sentarnos y conversar, los líderes
de un sector, de otro sector o de todos los sectores que puedan participar en una unión para proponer a Venezuela, tenemos que estar ahí presentes, estar presentes. Pero hay que saber también qué está pasando, porque aquí la situación no es decir hoy sí, mañana no. Mañana no, pasado mañana sí. Eso no es ofrecer oportunidades de salida y salida real. Hay que estar presente, hay que escuchar y hay que saber. Y estos números son muy francos. Mira, números como, por ejemplo, el 2%, el 2% de encuestados en un proyecto de 24 meses, el 2% de los partidos políticos comparado con el resto de instituciones que tiene el país. En un país que se vota, en un país que está manejándose dentro de la estructura básica democrática, que es la alternabilidad a través del voto, que la gente te diga que el 2% solamente confía en los partidos políticos, eso hay que entender, eso hay que leer. Eso no significa que la gente no quiera votar, es que la gente no confía en los partidos políticos. Pero ¿tienen razón de confiar? No, no tienen razón de confiar. O sea, los partidos políticos no le han ofrecido en los últimos años a la gente una razón por la cual confiar. Esa es una verdad. Ahora, si solamente el 2% confía, vamos a sacar una desviación estadística de esa muestra. Vamos, es 10 el error estadístico, que es bastante, es casi 5 veces el error estadístico. 88% está confiando que la solución va por una vía que no son los partidos políticos. Si me estás agarrando, si me estás agarrando la idea, y dices, bueno, quienes tengan alguna posibilidad de liderazgo pueden entrar en esta opción de grupos que se quieren pegar en un líder. Y son 88 personas buscando un líder. Cuando regresemos un poquito a la historia, esas 88 personas tenían liderazgo analítico porque era una forma de ofrecer soluciones y alternativas. Hoy no. Hoy los partidos, hoy te ofrecen una cosa, mañana te ofrecen otra, y las caras son siempre las mismas, y las denuncias son prácticamente las mismas. Resulta que cada vez es peor la oferta, porque cada vez que la oferta se hace, es peor. Y cada vez que ofrecen algo, pues es peor a lo que ha sido antes. Entonces, no hay una coherencia, no hay una propuesta política, no hay una alternativa de los órganos naturales de los países democráticos para llevar ofertas de eso que queremos solucionar. Entonces hay un problema de liderazgo en efecto, como todos tus invitados te los han dicho. El invitado de antier y de ayer lo dijeron extremadamente claro. Yo no estoy en vivo, pero lo escucho mientras que voy al... A Chuto, ¿te refieres a Chuto? Es que fueron los dos, la respuesta no es que hayan sido patéticos diciendo, sino que la respuesta es patética. O sea, no hay oferta de solución. No, tú no puedes ir a resolver un problema analizando el problema. Eso no tiene sentido. El problema está. O sea, tú lo que tienes es solución. ¿Cuál es una oferta de solución para nuestro país? Mira, a lo mejor es la que menos me gusta, pero tiene que ser la transición. Yo no veo otra, de verdad que no veo otra. Porque ¿a qué queremos? Que se termine de dividir el país, que Caracas sea una nueva Beirut, que grupos irregulares de muchachos que saben que tienen 24 años y que con dificultad van a cumplir 25. Eso no es lo planteable, eso no es posible. Y nosotros podemos reconstruir una ciudad. Que me decía Chuto Rialba esta semana, que es que, y yo lo he dicho varias veces, que es que Maduro no tiene el control del gobierno. Me explico. Maduro es el líder del PSUV y manda en el PSUV, pero hay muchos factores en el gobierno, como el judicial, por ejemplo,
el de los mismos cuerpos de seguridad, que le llegue una boleta de excarcelación y tú vas a sacar al preso con la boleta de excarcelación y ellos te rompen esa boleta en la cara y dicen aquí no, aquí este preso no sale. Y cosas por el estilo. Entonces no tiene el control real de todo el gobierno. Entonces hay grupos anárquicos dentro del gobierno que Maduro no los controla. Y eso es gravísimo, eso es extremadamente grave, porque es más difícil entonces el lograr una transición, el establecer acuerdos, el avanzar en ese sentido. Mira, yo por lo menos desde el 2008 seguí la teoría que compartía con un profesor de política y filosofía, aprecio muchísimo, y que te voy a mandar el número para que lo contactes y lo puedas entrevistar un rato. Y compartía con él el hecho de que nosotros teníamos un tipo de dictadura muy diferente a la dictadura que todos conocemos. El tiempo nos fue dando la razón. Y hoy por hoy, nosotros, yo te puedo decir, creo que te lo he dicho en otras oportunidades, que el problema de nosotros no es que tengamos un mal gobierno. El problema de nosotros es que tenemos una dictadura detrás de en una obra de teatro, que hay un frente, y ese frente ha tenido ciertas concesiones, que es una figura, es una dictadura militar con una figura civil que ejerce como primer ministro. El primer ministro ha planteado esa tesis varias veces acá en el programa. Yo te lo he hablado varias veces porque esa es la realidad, ¿no? Entonces, el que está detrás del telón, que es el dueño de la obra, dice, no, pero si me va bien con este actor, yo voy a seguir con este actor y con este actor tengo mis compromisos ya realizados. ¿Por qué te digo yo eso? Porque yo te pregunto, ¿es el gobierno de Venezuela el dueño de la empresa que maneja todo lo que es minerales, hidrocarburos? No, es el ministro de la Defensa. ¿Quién maneja los aeropuertos? ¿Quién maneja los controles? ¿Quién maneja los puertos? ¿Quién maneja PDVSA? ¿Quién maneja el 14% o más de las instituciones oficiales del gobierno? ¿Quién? Los militares. ¿Quién está haciendo la oferta para futuros gobernadores, alcaldes y concejales en este momento? Los militares. ¿Qué es el PSU? Es el conjunto de militares en retiro o en activo que forman parte de una estructura política que compite con la función que deben de tener los partidos políticos civiles. Y los civiles se copian del PSU en el sentido vertical y estalinista de estructura política. Yo no conozco ningún partido político, excepto el PSU, que hace una semana tuvo elecciones internas. Pero es que hasta eso te han quitado oportunidad de alternativa democrática. ¿Y cómo, Pedro, cómo podemos enfrentar esa realidad que tú estás planteando? Ya, creo que te lo dije en un programa. Nosotros tenemos que sentar. Vamos a refrescar. Nosotros tenemos que sentar el chavismo y los que resistimos, o sea, la resistencia. Nosotros somos resistentes, nosotros no somos oposición. La oposición es una, ¿cómo te digo? Es una figura que ya no tiene forma o sea, no la entiendo. De verdad que yo no la entiendo, la figura de oposición, porque son cascarones vacíos, que no tienen ideología, que no tienen esto, que todo el mundo lo que está pendiente de, tú sabes, ¿no? Pero existen las comunidades educativas, las comunidades religiosas, las comunidades de profesores, comunicacionales, o sea, existen muchas personas que tienen que llegar a una unión y sentarse con el chavismo y decir, nosotros decidimos no pugnar más por una actividad electoral entre nosotros y que el país lo tome el control los militares y entregarle la dirección del país al dueño de la obra para verle la cara y con él al frente ir a una transición. ¿Sí me explico? Sí, tú lo has explicado varias veces. Claro, porque tú no puedes, o sea, tú no puedes ir a una transición del primer actor. Bueno, se va al primer actor y puedes poner otro y otro y otro y otro. No, tú tienes que traer a los militares y ponerlos al frente y que los militares entreguen el poder en un tiempo determinado. 1 año, 10 años, 100 años, pero tenemos que hacer una precisión
en la transferencia de la administración civil. Yo no sé si existe administración militar o si existe equipo militar. Yo nunca he estado, o sea, no soy especialista en el área militar y por supuesto hablo muy poco del tema militar como tal. Pero si existe algo y el gobierno tiene por lo menos desde el 2008 aplicándole sanciones y sanciones y sanciones internacionales y la tecnología crece cada año, nosotros debemos de tener técnicamente una tecnología de por lo menos 16 años de atraso. O sea que componente militar no tenemos. Tenemos chatarra. El componente de fuego, sí, porque en Afganistán la gente hace AK-47 en su casa. O sea, la pueden hacer en su casa, o sea, lo que necesitas es un fogón y, O sea, pero fíjate una cosa, pero componentes. entonces aquí lo que habría es que sentarse directamente o especialmente o principalmente con Padrino López y definir con él cómo es la cosa. Sí, bueno, eso sería lo pragmático, ¿no? Lo dialéctico en este caso es ponernos de acuerdo todos los civiles que sufrimos el embate de un mal gobierno y decir, nosotros no queremos gobernar, que gobierne el que dice que está gobernando, que lo asuma. O sea, yo no estoy inventando el agua tibia, eso pasó en Chile. Eso pasó en Chile. Llegó un momento en que Chile le dijeron, bueno, pero está bien, pues toma tú el control, pues. Y una vez que tomó el control, fueron a unas elecciones donde gana en aquella oportunidad Piñera. Que hubo que entregarle, ellos llegaron a un acuerdo que tuvieron que llegar, pero luego lo entregó. Nosotros, si no hacemos estos pasos tan sencillos, nunca vamos a tener a PDVSA, nunca vamos a tener al Ministerio de Hidrocarburos, nunca vamos a tener acceso a los aeropuertos, porque siempre van a estar en manos del sector, de un sector que no tiene... O sea, Pero fíjate una cosa, precisamente uno de los ya incontables errores en estos 22 años de la dirigencia de oposición, unos más que otros, unos sectores más que otros, en estos 22 años no se ha hecho el más mínimo esfuerzo ni armado una estrategia para acercarse a ese sector militar y establecer puentes y conexiones con ese sector militar. Eso no se ha porque hecho. juegan a que el sector, claro, porque es que juegan a intereses de que un sector militar le pique la manguera al otro. Entre bomberos no se pisan la manguera. O sea, nosotros hemos perdido 20 años esperando un sueño, el milagro sin rezar, ¿no? Si tú quieres un milagro, o sea, el problema es que... Claro, porque fíjate, hoy insultas, hoy le adulas al sector militar y abiertamente le pides que dé un golpe y al mismo tiempo lo ofendes y le dices que le tiras ropas femeninas allá a los cuarteles, les dice que no tienen los pantalones puestos, que son unos traidores. Entonces, en ese doble discurso frente a los militares se ha pasado un largo tiempo. Y los militares, bueno, como porque tú el que está dices, los frustrado militares son una familia. es un acto de frustración. Claro, y los militares son una familia que cada vez está más cohesionada. Porque los militares... Pero ¿quién lo cohesiona? ¿Quién lo cohesiona, José? Porque esa es la pregunta importante. O sea, ¿quién cohesiona a los militares? Los intereses, el interés común que tienen, ellos tienen un interés común. Punto y aparte, más nada. Entonces ellos no van a solventar el problema. O sea, cuando yo escucho la tesis que un sector militar está mire, hermano, déjense de vaina. Eso no existe. Eso no existe. Pero entonces hay que sentarse, tomándote la palabra, habría que entonces sentarse con los dueños del circo, con Padrino López y el alto mando militar, y hacer la transición con ellos, plantearles claramente, bueno, señores, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues, o sea, ustedes son los que tienen el poder, ustedes son los que están realmente mandando aquí.
¿Qué hacemos Esa es la verdad, eso es lo más difícil porque hay por lo menos 14, hay por lo menos 14 estructuras de orden en el poder, 14 por lo menos, aunque sean franquicias, pero están esperando que se dé la oportunidad de que el gobierno tambalee y se salga para ellos montarse? ¿Con qué sentido? ¿Con qué sentido? Porque eso no está claro. O sea, si tú quieres ser primer ministro de una dictadura militar de un nuevo tipo, tú tienes que tener un plan, pero no lo estás diciendo. O sea, aquí lo difícil no es que se siente esa gente, aquí lo difícil no es que él tome el control. Maduro no ha recibido por parte de los militares el 78% de las funciones presidenciales que les entregó a los militares y que posteriormente el vicepresidente les entregó a las Fuerzas Armadas en dos discursos diferentes, uno en agosto y uno en septiembre del año 2018. ¿Te acuerdas de eso? Cuando en cadena nacional le dijo, yo le entrego el 52% y después le aumentó el 20%. O sea, tú dices, en una situación de equivalencia, o sea, ¿es Maduro responsable del manejo del país? Él te va a responder, hace aproximadamente 3 años, yo le entregué todas las funciones al ministerio, ¿o no es así? Si tú le entregaste 80% de las funciones a los militares, ellos deben de cumplir con ese 80%. Entonces, seguimos discutiendo que está Maduro al frente del gobierno, pero Maduro lo que tiene es 20%, que es la representación diplomática, que es lo que yo te comentaba en otros ocasiones. Si tú crees que el presidente no lo está haciendo bien y tú eres presidente de la Asamblea Nacional, pues no firmes ningún documento, que lo firmen los otros poderes, pero no lo firmes tú. Porque cuando tú firmas un documento como Asamblea Nacional, tú estás diciendo que estás de acuerdo y que en ese documento hacia el exterior. Entonces, técnicamente, la representación del país estuvo sometida a una situación que tú no le consigues ni norte, ni estás hablando en contra de un hombre al que le firmas todo lo que dice. O sea, ¿es verdad o es mentira? Ahora, yo no te lo digo yo porque nosotros somos venezolanos y entendemos la empanada. Pero los que están afuera dicen, pero ¿cómo tú estás en contra de un hombre al que tú le firmas lo que propone? Esa dualidad no existe. Esa dualidad se llama complacencia sencillamente. O sea, no hay otra manera de entenderlo. Entonces, lo que tenemos es que estar claro de que los que quieren llegar al poder van a tener que aguantarse hasta unas elecciones. Y los que están en el poder deben de entregar el mando del país a quienes en realidad lo tienen y lo ejecutan, que es ese sector. A lo mejor yo estoy equivocado. Pero la realidad es lo que yo veo es que después de 12 años de ver lo que está pasando, es simple y llanamente lo siguiente. Y por supuesto, si el país lo manejan de forma vertical, el país va a funcionar de manera vertical, el país no va a funcionar de otra manera. ¿Por qué no hay libre empresa? Porque en la estructura militar siempre existe una cadena de mando. Y 88% de las personas no está dentro del ámbito del mando. El otro grupo pudiera ser el error estadístico, que yo lo pongo en 10, dándole pero todo el error del mundo. Y 2% que está bajo la estructura de mando del PSUV o la estructura de mando de los partidos alineados. Entonces, en la milicia venezolana ya no hay ni siquiera un Medina, un Isaías Medina Angarita, que decía que él era militar y no militarista, que él estaba en contra del militarismo. Eso ya no existe. Esas son palabras mayores, que no, por Dios. Mira, a mí no me gusta el pensamiento medinista como formación política, ¿qué tal? Pero lo respeto. Medina fue un gran hombre. La gente dice que el general Contreras, ¿no? Era Isaías Medina, ¿no? Eleazar López Contreras le antecedió a Medina. Eleazar López, que Eleazar. Mira, el germen de la Venezuela, ojo con esto, ojalá mis detractores no lo agarren, ¿no?
el desarrollo, el desarrollo y la puesta en el siglo XX de Venezuela fue producto del pensamiento medinista que aceptó en diversos términos y grados de aceptación la propuesta de la generación del 28 que venía hacia adelante. Por eso es que nosotros, desde el año 48 al año 70, avanzamos tanto. José, es tan así que la propuesta de Medina hizo el metro de Caracas, que no se puso a funcionar porque no había capacidad eléctrica. O sea, yo te puedo decir, o sea, Venezuela la desarrolló la democracia, sí, los números lo dicen, pero los planes se hicieron desde el momento que Medina lo hizo. Medina estuvo ahí, a mí no me cuesta en lo absoluto. Yo no soy militarista. Bueno, pero es que yo no soy militarista, pero le tengo que reconocer que Medina fue un gran hombre. El 18 de octubre del 45 fue un salto al vacío. Ese golpe militar dado por Acción Democrática en conjunto con los militares de ese entonces. Eso fue un terrible error que bueno, que creo que es todavía pagado. No, espérate, porque si tú haces una historia comparativa de la historia, aquel golpe evitó lo que vivimos con Chávez en el año 2000. Porque la estructura... Ahí estaríamos en conjetura porque no lo sabemos realmente. Lo cierto por supuesto, es que, pero ven acá, la historia... Yo creo que lo que sucedió allí... lo dice. Claro, pero yo creo que lo que sucedió allí es que los que querían llegar al poder se atoraron. Porque Medina hizo un gobierno democrático. Lo único que le faltó a Medina fue el concretar las elecciones directas, universales y secretas que correspondían a ese año, a ese último año. Pero su ejercicio fue plenamente democrático, libertad de expresión, partidos políticos, en el 41 Acción Democrática, el 45, o sea, yo creo que esa generación que quería tomar el poder y desplazar al militarismo o a los militares, bueno, no supo esperar un tiempito más y avanzó en eso, pues se atoró en ese sentido, pero bueno, eso ya es historia, como decimos. Pero lo que quiero revisión. Ahí tenemos que hacer un programa respecto a eso. Entonces, recapitulo, en tu tesis, en tu propuesta, que ya la has planteado varias veces aquí, habría entonces, tú ves como solución, que quiero que me lo aclares, la posible o una de las posibles soluciones a esta situación sería sincerarse y en vez de sentarse con Maduro, sentarse con el alto mando militar de una vez, los sectores de oposición, los sectores políticos, sentarse directamente con el alto mando y llegar a un acuerdo o intentar llegar a un acuerdo con ellos para una transición, para un gobierno mixto, para un... O sea, X. No, eso sería el camino, ese sería el camino. No, o sea, lo que yo creo es mucho más tajante, pragmático, ortodoxo. O sea, tanto el gobierno de Maduro como los aspirantes a ese gobierno en el tiempo post-Maduro tienen que apartarse completamente de la estructura gubernamental y dejársela a los militares. O sea, pongan a los militares al frente. Si el país lo edifican y lo sacan adelante, la patria se lo agradecerá. Si no es así, la patria se lo reclamará. Punto. ¿Cuándo vamos nosotros a hacer los cambios? ¿Cuánto tiempo quieren ustedes gobernar? Bueno, nosotros queremos gobernar 6 meses. En 6 meses, los civiles vamos a elecciones y nos ponemos de acuerdo. Yo no creo que en 6 meses nos pongamos de acuerdo para ir a elecciones porque tenemos que hacer nuevos rep. Nosotros tenemos que garantizar que los que están fuera del país voten. Nosotros tenemos que tener proyectos para ver por quiénes vamos a votar, porque esto no es un cuento que nos pongamos todos en la unidad que a ti te conviene. Yo creo que cada quien tiene que tener un proyecto. Pero los militares nos devolverían algún día en los próximos... Bueno, al ritmo que vamos, al ritmo que vamos, no lo van a devolver nunca, porque no le he puesto fecha.
sea, yo lo que te estoy proponiendo aquí es que ellos tienen que proponer una fecha. Por eso cuando comencé a hablar te dije, en un año, en 10 años o en 100 años. ¿Eh? Claro, pero me está hablando, Pedro, de lo que yo te estoy diciendo. Eso implica una negociación directamente con los militares, porque eso no lo van a negociar con Maduro. No, Eso ahí no se va a negociar nada, y lo que hay es que retirarse del gobierno, José. O sea, yo te voy a preguntar, ¿en Venezuela se gobierna? O sea, ¿tú crees que en algún sitio hay gobierno? Si sinceramente, ¿hay gobierno en Venezuela? Si hay gobierno en Venezuela, tú te puedes sentar. No hay gobierno. Alguien tiene que sentarse a gobernar. O sea, alguien tiene que gobernar. ¿Quién es el que tiene que gobernar? El que tenga más del 51% de las funciones gubernamentales asignadas. Pero eso para mí es impensable, porque yo como demócrata jamás le entregaría el poder a los militares. Yo como civil, o sea, prefiere tener un civil, pero por eso que estamos como estamos, y vamos para 20 años, 22, 25 años, y si no está primer ministro. Yo puedo estar equivocado y tú puedes tener toda la razón, pero en mi convicción como demócrata no existe bajo ningún término la posibilidad siquiera de verme entregándole el poder a los militares, un civil entregándole el poder a los militares. Eso no existe. Da lo mismo, concesión. Da lo mismo que tú tengas detrás de la cabeza. Da lo mismo que tú tengas detrás de la cabeza. Claro, que otra cosa sería, ahora sí, fíjate, si tú me planteas que lo que tú vienes diciendo, que los que mandan aquí son los militares, que los civiles que están en el gobierno es una fachada, es simplemente una fachada, y los que mandan en el país son los militares, que es tu tesis, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que sentarme con los militares, pero no para entregarle el poder, sino para llegar a un acuerdo con ellos y decirle, mire, señores, ustedes tienen el poder. Pero José, o sea, José, eso es la fantasía. O sea, tú sin ser militar puedes negociar con un militar. Bueno, se han visto casos. ¿Cuál? Aquí mismo Chile. O Chile aquí asumió. Aquí mismo en Venezuela. Chile asumió y cambió. Ellos pusieron un término y cambió. Yo me voy del gobierno tal fecha y cambio. Y me retiro completamente del poder. Pero eso era un gobierno efectivamente militar, no era un gobierno civil. Era un gobierno militar. No, porque ellos tuvieron ese golpe de Estado que le dieron a Salvador Allende en su momento, y luego de ahí cambiaron radicalmente las condiciones de gobierno, pero al final de cuentas, América Latina ha sido simple y llanamente una permanente estructura de gobiernos militares que van, vienen. Hoy sigue siendo exactamente lo mismo, pero detrás de una fachada como tal. A la larga, tú dices, nuestros países pueden ser gobernados por civiles, pero no existe la posibilidad de que tú te sientes con un partido como el PSUV que tiene armas, con los militares que son el PSUV que manejan las armas, y que tú te sientes a negociar con ellos. Ese es como que tú digas, tú estás secuestrado y tú estás secuestrado y te vas a poner a hablar de las condiciones de salida tuya con el que te tiene secuestrado. O sea, ¿cuáles son las que tú tienes de ganar? La gente lo sabe, y la cultura popular lo dice de manera diferente. Nosotros con este gobierno nunca vamos a salir ni con votos, ni con esto, ni con lo otro. ¿Qué te están diciendo? Ellos ven el problema, pero a lo mejor no lo saben traducir en el lenguaje político. Y eso es una gran verdad. Nosotros tenemos que retirarnos. Yo soy demócrata como tú y creo en el voto igual que tú. Pero yo creo que la solución no es convivir con la enfermedad. La medicina es mala, pero hay que tomársela. Entonces, señores, todo el mundo se sale y ocúpense ustedes del país. Ocúpense ustedes del país. Administren la salud. ¿A dónde nos va a llevar eso? Pero ¿a dónde nos va a llevar eso, Pedro? A que nosotros nos preparemos con un proyecto de país
Y esos que militares nos van involucre. a dejar preparar ese proyecto de país, nos van a dejar Hay actuar, un plan, van a bueno, dejar eso es lo que te que... quiero decir, pero ya va, José, ya va. No No, utilicemos no, el péndulo. yo te estoy debatiendo, aquí estamos debatiendo Sí, la tesis. acuérdate que yo te digo, ustedes van a tomar el control porque los civiles nos vamos a retirar. Ah. No vamos a ser ni siquiera directores de las empresas públicas. Todo el mundo se retira, de los Control militares. total. Ustedes van a gobernar. Control total. ¿En cuánto tiempo van a entregar ustedes esto? Porque el plan es, yo me retiro si vamos a un proceso de transición. Bueno, yo me retiro en 5 años. ¿Qué quieres tú el día que te retires en 5 años? Yo quiero ser dueño del Banco Central de Venezuela, yo quiero ser dueño de la línea aérea del país, yo quiero ser dueño de la... Perfecto. En 5 años te retiras y se acaba el estamento militar, se acaba el estamento militar. Nos quedamos con las policías, pero se acaba el estamento militar. Ahí los civiles... Ahora te pregunto, ¿y no es también fantasía creer que los militares teniendo el poder completo van a honrar esa palabra de que en 5 años van a eliminar el estamento militar? Eso también no es fantasioso, Pedro. Yo no creo que aguanten 5 años gobernando. Yo no creo que aguanten. No, de eso lo No, creíamos, de eso, de Maduro creíamos lo no, mismo. Yo no, particularmente chico, creía no, que en no, 2 meses no, no, algo no, así. no, no. O sea, es que son cosas muy diferentes. Lo que pasa es que la gente decía, no, vale, eso no va a durar. Mire, hermano, o sea, un país necesita que exista debate. Un país necesita ponerse de acuerdo. Un país tú no lo puedes manejar verticalmente. O sea, no hay agua, compren agua. No hay luz, compren luz. No hay dinero si el país no tiene dinero. ¿Dónde está el Nos dinero quedan, si el país no nos tiene quedan dinero? 5 minutos, porque de hecho nos pasamos, ya estamos a las 9:17. Nos Ah, quedan 5 minutos bueno, para que resuma o sea, retome o cierre bueno, pues, la idea. fíjate tú, ¿no? Lo importante, yo creo que lo importante, mientras que tengamos esta tragedia, es no ceder los espacios. Hay que votar por alguien, como complemento te digo, cosa que yo no he escuchado, pero ya no sé si tú estás al tanto, el candidato del PSUV para el municipio Libertador es un militar mujer, Carmen Meléndez, que fue ministra de la Defensa y que fue gobernadora hasta hace cierto tiempo del estado Lara y que después fue como protectora del estado Lara, ahora nos la van a poner en Caracas. Bueno, estoy diciendo algo diferente. O sea, ¿estoy equivocado en mi tesis? No. O sea, ¿le vamos a ganar o no le vamos a ganar? No sé. Porque viendo las estadísticas reales, si el 2% cree en partidos políticos y tenemos que dividir o darle el 75% al gobierno que tiene clientelismo, del 2%, el 70% es 1.4. O sea, de cada 100 personas que aparecen en el tema de votación, 1.4 van a votar por el gobierno. De 10.000 pueden estar votando 140 personas. Esos son los números. ¿No? ¿Qué necesitamos los que estamos en el otro lado? O sea, ¿qué necesita la gente que dice, yo no puedo seguir en esto? Bueno, decir, yo no puedo seguir en esto y utilizar las únicas armas que tenemos, que es la de votar. ¿Por quién? Por un candidato que no represente los intereses ni del gobierno ni de sus socios. Porque mientras que estemos votando por el mismo cuento, esta es una pelea de quién está metiendo papeles para ser primer ministro. Esa es mi teoría. Yo digo, a lo mejor estoy equivocado, pero ¿y si no estoy? Bueno, pero está claro, pero está bien y tienes que explanarla, defenderla y exponerla. Y está bien, después el tiempo dirá, solo el tiempo dirá si estás equivocado o no. Ahora, Sí. ¿dónde están esos candidatos? Por ejemplo, ¿tú conoces a alguien que, que- que pudiera en Libertador, que pudiera ser una alternativa real, que Sí, no esté... claro, claro. Hay un partido que siempre se ha mantenido fiel a sus principios desde que fue fundado en los años 70, que es Bandera Roja. Bandera Roja tiene un candidato, un muchacho muy bien formado, un hombre que además de ser político natural como somos todos los venezolanos, es emprendedor, tiene un equipo que quisiera hacer algo
en Caracas específicamente, sufren, como todos los caraqueños, sufren como estás sufriendo tú cuando vas a Caracas, cuando vienes a Caracas, porque al final de cuentas la centralización nos dejó locos, ¿no? Y todo se hace en Caracas. A mí me parece que él es una buena oportunidad. Hay otras oportunidades, por supuesto. Hay 14 candidatos inscritos. Ujú. 16, Con 16. 14, 16 candidatos. Bueno, con 16 candidatos hay una gran diversidad de ofertas electorales. Yo particularmente creo que es muy poco probable que ganemos en Caracas, a menos que haya una votación masiva de los ciudadanos. Y eso también es poco probable, pero bueno, no sabe. Ajá. Entonces le Yo sale, creo que es más entonces le sale una importante. cosa. Mira, escucha esto, José. Escucha esto. En las elecciones de septiembre, perdón, de noviembre del 2021, el punto más importante, según mi visión política, es llegar de segundo, no llegar de primero. Ese es para mí el punto más importante. O sea, ¿quién llega de segundo? Porque el que llegue de segundo, tiene la vocería de la mayoría de personas. O sea, el que llegue de segundo dice, yo hablo por la cantidad de votos que no los ganaron, pero que quedamos de turno, ¿no? Como hablando desde el punto de vista estadístico. Entonces, por eso yo pienso que el que llegue de segundo es el punto muy importante. Que se le gane al chavismo, yo sí creo, si tú cuidas los votos le vas a ganar. El chavismo para 1000 votos tiene que sacar 14. Pero si nosotros para 1000 votos sacamos 15, le ganamos, ¿o no? Esa es la matemática. Nosotros no tenemos segunda vuelta, no tenemos necesidad sino de sacar un voto más. Lo que tenemos que tener es gente cuidando los votos. La oferta de los otros 15 está difícil porque cada quien va a jugar a su juego, aunque yo creo que esto se resume todo en cuestión de 2 meses, 3 meses. Tú vas a ver que de esos 16 candidatos, sacando al candidato del PSUV, nos quedan 15, 14 candidatos van a juntarse todos en la tarjeta de la mesa de la unidad. Esa va a ser la realidad. O sea, van a ver el PSUV, la mesa de la unidad y bandera roja. O van a ir desertando o vendiendo, porque hay gente que simplemente inscribe candidaturas para después venderla y ese tipo de cosas. Eso, lo que sabemos que pasa en este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ojalá se llegue a un mínimo consenso y ojalá pudiera ganarse. Claro, uno no puede ir a la guerra, Pedro, pensando que, bueno, voy a la guerra y voy a perder. así tenga ninguna guerra es de un día para otro. Y no podemos seguir pensando en guerra. A nosotros todos nos los ponen en blanco y negro, la guerra, los buenos, los malos, que si esto, que si lo otro, que tal. Estamos en guerra, Caracas está en guerra. O sea, ¿cuál es la diferencia de Caracas el día de ayer y hoy, y probablemente la noche? ¿Cuál es la diferencia con Beirut, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia con ciudades libres? Ninguna. ¿Qué vamos a esperar? Que quede en escombros, que una ciudad como la que tenemos quede en escombros. Fíjate, para decir... yo lo señalaba al principio del programa. Hoy he visto como muy positivo que todo el país se está pronunciando. En las redes sociales, todo mundo pronunciándose, levantando su voz, condenando, exigiendo al gobierno que se ponga las pilas y que cumpla con su deber. O sea, lo he observado hoy, he estado observando las redes hoy, y particularmente eso, y no lo he visto antes en ninguna otra cosa. En mucho tiempo no he visto una reacción nacional como la que está pasando en este momento. Yo creo que eso es positivo y pudiera convertirse en una oportunidad, que la gente empiece a entender que tiene que ser el protagonista de los cambios. Ojalá que la gente diga, pero la gente no puede ser pendular en sus posiciones, porque Claro. si le pide al gobierno que resuelva el problema, el gobierno es militar, el gobierno lo va a resolver a plomo. Y tú no acabas una guerra en un día. Fíjate tú, la guerra de los 5 días, la guerra de los 7 días, la guerra de los 10 años, 110 años de guerra. ¿Qué vamos a ir? A una confrontación civil. Vamos a ir a una guerra civil. Ahí lo único que van a ganar son los que venden armas.
porque todos los demás van a perder, todos los demás van a perder. Eso es mentira, que nosotros vamos a salir de este problema combatiendo. De este problema se sale analizando verdaderamente el problema. O sea, ¿quién tiene la papa caliente? Bueno, señor, usted tiene la papa caliente, póngase al frente. Y vemos después cómo podemos resolver. Porque hasta que nosotros no llegamos o sea, es como se dice, la curva tiene que llegar a su punto mínimo de inflexión para poder, porque si no siempre vamos a seguir cayendo, porque creemos que estamos haciendo negociaciones y tú no vas a hacer negociación donde tú no tienes el control de la negociación. Por decirlo de otra manera, tú no puedes estar en un proceso de transición cuando tú tienes el poder militar detrás, porque no existe una decisión. Acuérdate que eso es vertical. Si tú eres militar, esa es otra cosa. Pero nosotros los civiles, yo soy demócrata como tú, pero es imposible. O sea, yo creo que los bomberos están en su cuartel de bomberos. Yo creo que los militares deberían estar en los cuarteles, no en los ministerios, no en PDVSA, no en las carreteras debería estar la Guardia Nacional. Pero es que para eso precisamente que estamos planteando un cambio, que entendemos que eso no puede seguir así, que eso no debe ser así, y que mientras estén en el poder los que están, sea fachada o no sea fachada, eso no va a suceder, va a seguir más bien agravándose esa situación. Entonces, bueno, precisamente lo que estamos proponiendo, salir de los que están en el poder y asumir el poder, los civiles, precisamente por eso. Esa es la principal. No sé, hay problemas muy graves, ¿no? Que yo no sé si lo has tratado, yo no lo he escuchado en tal, cuáles son las partes del acuerdo de salvación que favorecen al discurso del gobierno. Por ejemplo, el gobierno quiere ir violando. Ya no podemos entrar en ese tema porque ya nos pasamos. Bueno, queda ahí. Esos son comunales, ciudades comunales y centros de producción económico y levantamiento de las sanciones. El levantamiento de las sanciones, ojalá lo pudiéramos hablar en algún momento, porque eso es un cuento chino también. O sea, ¿quién levanta las sanciones a las compañías para que vengan a hacer sus cuestiones económicas? Bueno, levántasela pues, esas empresas van a venir. No existe marco jurídico ni el marco internacional de un acuerdo firmado en las metas del siglo para el siglo XXI. Eso es bien interesante. Te doy las gracias por la participación de esta noche. Seguimos próximamente, bueno, tendremos otra conversación a través de esta red para seguir decantando tus planteamientos, tus propuestas, tu visión de esta situación y de las alternativas para salir de ella, que bueno, todas las propuestas, todas las visiones son válidas y el tiempo es el que nos va a decir una cosa o la otra. Pues. Y a ti te conviene porque formas parte de ese libro, ¿no? Ese libro que vas a hacer, que tienes que hacer. Yo te voy a enviar el teléfono y el nombre de la persona que maneja esta tesis. De las pocas personas que yo he escuchado que manejan la tesis, él es muy didacta, él es mucho más didacta de lo que puedo ser yo, y te va a ir muy bien, porque sobre todo sabe y ha escrito libros sobre ese tema. Entonces te lo voy a recomendar para que lo tengas en una conversación bien importante. Y bueno, ya tú sabes cuál es mi posición con el voto, igual que la tuya. Yo creo, de todo lo que he visto, a mí me parece que Bandera Roja es el que tiene el toro mejor presentable para esta situación, porque nosotros no vamos a corregir los problemas, pero sí podemos enderezar uno que otro entuerto por ahí. Así es. Bueno, amigos digitales, muchas gracias por este largo programa de hoy. Son las 9:30 ya. Y nos veremos mañana. Recuerden que mañana es el programa habitual de los viernes ahora con José Luis Soto, el coach ontológico, que estamos tratando en varios viernes las emociones humanas. Mañana corresponde a la tristeza, vamos a tratar el tema de la tristeza.
Saludos amigos, feliz noche y nos vemos mañana a las 8. Chao Pedro, gracias. Chao, pues suerte.